nombre de la prédica hoy es llena tu lámpara de aceite. El aceite generalmente siempre ha representado el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. El aceite en tiempos antiguos se llenaba la lámpara, lámparas de cristal, de pronto hemos visto algunas, con un mechito, y eso encendía la lámpara. Se mantenía encendida en las casas para iluminar la casa, o se tenía en el templo para iluminar el templo. Pero es un símil del Espíritu Santo, es un símil de estar lleno de su palabra, lleno de su sabiduría, lleno de su presencia. Y realmente nosotros tenemos que día a día estar llenos de la palabra del Señor. Si nosotros no estamos llenos de la palabra del Señor, la parte del Espíritu Santo que nos va a tocar es muy escasa. Porque entre tú y yo, entre más conozcamos de la palabra, más estamos llenos de la palabra del Señor. En Juan capítulo 6, desde el 63, dice así. $6.63. ¿Estamos allí? Amén. Bueno, dice aquí la palabra. El Espíritu, el Espíritu es el que da vida. Ahí ese Espíritu aparece con E mayúscula, o sea que es el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Es el que da vida. La carne no aprovecha nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras del Eterno son espíritu y son vida. Entre más ustedes estén llenos de la palabra del Señor, más espíritu y vida tendrán. Por eso yo insisto mucho, mis hermanos, en que hay que conocer, hay que leer la palabra, hay que orar. Orar es alimentar. Pero el leer y estudiar la palabra nos permite estar nutridos en ella, nos permite estar nosotros fuertes, porque la palabra, incluso en Efesios 6:17, dice que la palabra es la espada, o sea, con la que todas las demás armas son de defensa, y la única de ataque de nosotros es la espada. Y ustedes saben que cuando se basa en liberación de espíritus malignos, el uso de la palabra es fundamental. Y el conocimiento de la palabra, dicha una palabra de manera apropiada y certera, saca demonios. Y lo hemos visto, esos procesos de liberación, esos procesos tremendos en que hemos estado en un proceso de liberación de espíritus inmundos. ¿Quién ha sido aquí testigos de un proceso de liberación de espíritus inmundos? Levanten su mano. Bien, mis hermanos. Y ustedes se han dado cuenta que es a través de la palabra. Lo que el Adón, lo que el Abba nos ha mandado a hacer es que se hace. Hay muchas personas que no creen porque no han visto, pero cuando un espíritu inmundo se presenta, es tremendo. Ahora, hay personas que desconocen y toman todo esto como una tontería, que canzones con eso. Pero el día que empiezan a través de juegos, por ejemplo, hay juegos que están siendo en la internet, juegos que están bajando con celular. Los niños se están metiendo en juegos ahora que son diabólicos y la gente, no, ellos los toman como un juego y va habiendo un entrampamiento mental y después vienen las dificultades y los problemas. Lo mismo que cuando les da por jugar al lapicero, que a la ouija, todo ese tipo de cosas, por desconocimiento de la palabra. Y a veces juzgamos y criticamos lo que no conocemos, porque a veces somos eso, ¿no? Empezamos a criticar y a juzgar lo que nosotros no conocemos. Entonces es muy importante, es vital el conocimiento de la palabra del Señor. Continúa allí, dice, pero hay entre vosotros algunos que no creen. ¿Se dan cuenta? Algunos que no creen. Eso es como burlarnos de la palabra del Señor. Algunos que no creen. Porque desde el principio sabía Yeshua quiénes eran los que no creían y quiénes eran los que lo iban a entregar. Dice el 65, y decía, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no le ha sido dado del Padre. Usted ve personas reacias,
a escuchar la palabra del Señor. Y usted dice, esta persona no tiene a Dios, o el Señor no está con él. Puede ser que en este momento, puede ser que sí sea, pero en este momento el Señor no está con él. Y empezamos a entender algo que hemos venido estudiando con los grupos ahora, que son una simiente de bendición y maldición. Y como de una misma matriz, de una misma mamá, pueden hacer un hijo de bendición, simiente de Abraham, y pueden hacer un hijo de perdición, destinado para ir eterno. Usted simplemente ve usted cuáles son los hijos de bendición. Dice la palabra, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Pero cuando la persona no le gusta y no sigue, y esto es un estorbo, son hijos de Satanás. Porque los hijos de Satanás no les gusta la palabra de Dios, les incomoda todo lo que sea del Señor, a no ser de que tengan posesión de espíritus inmundos y haya que hacer liberación. Pero alguien que le es comezón, que le estorban las cosas de Dios, que todo lo de la palabra, si lo van a llevar a una iglesia que le estorban y todo, tengan absoluta seguridad que el que está orando ahí es Satanás, que tiene entrafado. Y necesitamos, si es de pronto un ser querido, orar mucho, porque están muy susceptibles a que caigan en drogas, a que caigan en prostitución, a que caigan en lesbianismo, a que caigan en fornicación, a que caigan en todas las cosas inmundas que el mundo lleva a esta persona y que finalmente conducirán a la paga del pecado es muerte. Eso es así. Continúa la palabra diciendo el 66. O sea, el 65 dice que nadie puede venir a mí, dice Yeshua, si no le es dado por el Padre. O sea, si usted no tiene su chipcito, que el Señor se lo haya dado, que no se lo ha dado. Y tampoco tenemos la culpa, ¿no? En un mismo hogar pueden hacer una simiente de bendición y otra simiente. ¿Usted no ha visto? Que dicen, uy, en esa familia fulano de tal es como la oveja negra. Pero puede ser que sí esté destinado para salvación, puede ser que sí. Pero es necesario un trato. Es necesario un trato. Y cuando tú tienes al Señor, lo desprecias, el Señor se encarga de dejarte a ti a que vas acumulando ira para el día de la ira. Y el día que te viene algo bien grande, dice, pero ¿por qué me tienen que pasar estas cosas? Y ahí es cuando empezamos a reflexionar cuántas veces nosotros despreciamos a quien nos dio la vida, y a quien nos dio la familia que tenemos, y a quien nos dio la salud que tenemos, y a quien nos dio todo, porque todo es de Él, por Él y para Él. Así lo dice la palabra. Dice entonces el 76, por esto muchos de sus discípulos se volvieron a lo anterior y ya no andaban con Él. O sea, cuando el Señor les dijo esto que les estoy diciendo, si no escuchan mis palabras es que usted es de Satanás. No le gusta porque usted es un demonio. Es así de sencillo. Entonces a muchos no les gustó y empezaron a echar para atrás y apartarse del Señor porque les dijo la verdad. Y la verdad duele. Cuando usted le dice a alguien, porque es que en la palabra dice que quién es un falso, que quién es un antimesías, lo que llaman un anticristo por ahí, todo aquel que se opone a lo que el Señor quiere. Ese es un antimesías, ese es un hijo del demonio, lo que dice la palabra. Entonces le dice el 67, Jesús dijo entonces a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Él les dijo a sus discípulos, ¿también se quieren ir? Aquí es palabra nuestra, ¿no? Estoy parafraseando aquí. Adelante, arranque, váyase. Él lo dijo porque Él es Elohim. Él puede hacer como quiere, de la manera que quiera. Todo es de Él y para Él. ¿Ustedes también se quieren ir? Adelante. Le dijo a los discípulos. Y entonces el 68 dice que le respondió Simón, Pedro, ¿a quién iremos? Tienes palabra, si tú tienes palabra de vida eterna. No hay donde ir. No hay donde ir. Porque Él es el que te da la fuerza y el poder para salir adelante. Entonces dice el 69, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Elohim. Yeshua le respondió, no os escogí yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo. Estaba hablando de Judas Iscariote, se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, porque éste habría de entregar. ¿Se dan cuenta? Ahí es donde uno conoce la simiente de bendición y la simiente de bendición, la maldición, perdón. Entonces,
Cuando más tú estás lleno de la palabra del Señor, tú tienes la fuerza y el poder. Pero cuanto más te estorben las cosas del Señor, el Señor te va a incomodar. Si te hace de aquí, si usted es un escogido del Señor, usted de aquí no sale sino muerto, no, sin muerto. Le digo por qué. Porque si usted es un escogido del Señor, si usted cede contra las paredes, que usted es un escogido del Señor, y así usted le haga toda la repulsa que quiera el Señor, si lo tiene usted que traer de las greñas, lo trae. Pero dice en su palabra que ninguno de mis escogidos se perderá. Así sea la brava, como sea, pero así lo hará. Muy bien. Entonces, dentro de esto, entonces tenemos que es algo muy precioso que nosotros estemos llenos de la palabra del Señor, llenos del aceite fresco del Señor, llenos de la unción del Señor que necesitamos para salir adelante en nuestra vida. Pero si nosotros no buscamos la presencia de Dios, no leemos su palabra y creemos que esto es ahí lo del mundo y chao. Yo sé y he conocido muchas personas de que a última hora dicen, pero yo ¿por qué no conocí de esto antes? Pero en las iglesias hay personas, muchas en las iglesias cristianas, que están siendo preparadas bien y otras no. Porque en las iglesias se levantarán en el pueblo del Señor de todo. Yo les decía en estos días que nada nos garantiza el ir a una congregación mientras tú no estés obedeciendo la palabra del Señor. Está yendo como un testigo ahí de ocasión religioso, pero no un hijo del Señor. Vamos por favor allí a Mateo 25. Y vamos a leerlo del 1 al 13. ¿Ya lo tienen ahí, mis hermanos? Muy bien. Empieza Yeshua a describir cómo es el reino de los cielos. Miren, nosotros acá estamos en el reino de los cielos, porque esos están en el reino, los que vivimos dentro del reino, dice. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, escuche usted, que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. O sea, 10 de ellas tomaron sus lámparas al encuentro del esposo. 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes. Porque las insensatas, al tomar las lámparas, no tomaron consigo aceite. Hago un alto ahí. Él está hablando del aceite y de la unción, de la presencia, del estudio de la palabra y la obediencia. Eso es lo que trae el aceite a nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? Dice, 5 de ellas eran sensatas, 5 eran prudentes, insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas, al tomar las lámparas, no tomaron consigo aceite. O sea, muy bonitos, se llevan la Biblia, de pronto la música bien grande, sacan pecho, ¿no? Van a la congregación con buena corbata para que los vean y todo el mundo diga, ah, qué belleza, ¿no? Y levantan manos, pero no tienen aceite, no tienen santidad, no hay oración, su vida no es un testimonio, no hay aceite. Entonces son solamente religiosos que quieren únicamente es que los vean. A mí no me interesa que me vea nadie. A uno lo que le debe interesar es que quien lo vea sea el Señor. Amén. No más. Dice, pero las prudentes, dice el 4, tomaron aceite en las vasijas juntamente con sus lámparas. O sea, tenía su presencia, pero eran estudiosos de la palabra. Con la oración traían unción diariamente a su vida, porque entre otras cosas el aceite, el que se ha utilizado en las lámparas, siempre es aceite de oliva, y es un aceite especial que sale de ser prensado. Cuando se prensa la aceituna, que es la que produce el aceite de oliva, tiene que ser prensado a una gran presión. Nosotros somos como aceitunas, mis hermanos, que si no somos prensados en la vida, si nosotros no somos molidos en la vida, no va a salir ese aceite de la unción. Y cuando llega esa unción a nuestra vida, que es la presencia del Ruach HaKodesh, nosotros empezamos a tener vida de verdad y a estar llenos de la palabra. Cuando nosotros nos vamos llenando de la palabra, entonces sí,
vienen cosas maravillosas. Entonces dice el 5, y tardándose el esposo, todas cabecearon y durmieron. ¿Quién está por llegar? Yeshua. Y muchos empezaron a dormir. Hay muchos que siguen yendo a las congregaciones pensando que al venir a una iglesia, a una congregación, a una quejilá, es para conseguir plata, carro, beca y etcétera, cosas materiales. Y esas cosas, mis hermanos, el Señor se las dará a usted, porque Él dijo: buscad primero que todo el reino de Elohim y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Si Él nos da o no riqueza, bienvenido sea. Si nos da la provisión para vivir una vida decente, así no sea en opulencia, bienvenido sea. Que la riqueza o la provisión económica sea un medio de vida, pero que nuestro fin sea Yeshua. Esa debe ser la realidad. Pero muchos entran a la congregación pensando que van a conseguir, como están en una congregación, que van a conseguir plata, esto está muy bueno, qué bueno, porque viene la bendición financiera. Y hay muchas congregaciones que están hablando de eso, mis hermanos, únicamente de plata. ¿Usted está ahí? No, entonces usted, no, amén, amén, porque el Señor te dará la victoria en todas las dificultades, porque Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. Pero ese no es el propósito. Muy bien, entonces dice el 6, o sea, todas se quedaron dormiditas, ¿no es cierto? Y dice el 6, pero a medianoche hubo un clamor: he aquí el esposo salido a su encuentro. O sea, empezaron a decir: ya llegó el esposo. Eso es lo que va a suceder cuando lleguen, mis hermanos. Entonces, dice el 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Usted es la lámpara. ¿Está con el aceite o no tiene aceite? Preguntémonos: ¿tengo aceite en mi vida? ¿Oro diariamente? ¿Busco al Señor? ¿O lo tengo como un amuleto? ¿Leo su palabra? ¿Qué tan lleno de la palabra estoy? Te dice el 8, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, nuestras lámparas se están apagando. Eso está manifestando que hay, mis hermanos, hay 10, están notando el número de 10, y la mitad entran, la mitad se queda. Y todas están hablando del Señor. Solo que 5 están preparadas. Las que están preparadas, cuando las otras se dieron cuenta, dijo: danos de su aceite. ¿A cuántos de ustedes no les habrán dicho afuera: oye, ¿usted dónde aprendió todo eso? ¿Cómo y dónde aprendió usted todo eso en la iglesia? Yo que llevo tanto tiempo en la iglesia, a mí no me han enseñado todas las cosas. ¿Qué aceites están aquí, mis hermanos? Yo sé, mis hermanos, que muchos de acá me han dicho: mi hermano, me encontré con una hermana o con un hermano de otra congregación y empecé a hablarle que era esto, que era lo otro. Y ¿cuánto lleva usted? No, 1 año, 2 años. Uy, pero yo llevo como 7, 8 años y yo no había escuchado. Claro, y eso está en la palabra. Porque aquí es aceite fresco, es revelación del Ruach HaKodesh, y aquí estudiamos la palabra. Entonces, ¿sabe qué le dieron al final? Miremos allí como dice el 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, pues nuestras lámparas están apagando. Pero las prudentes respondieron, dice el 9, diciendo: id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Hay gente que está vendiendo unción. ¿No sabía eso? De esos avivatos que le dicen a la gente: vea, si usted aquí mete 10,000 pesos, se le van a convertir en 100. Hay avivatos que creen que todo esto es por plata y se van a donde los que les venden. No están detrás de la palabra verdaderamente y de la unción. Y dice: pero las prudentes dijeron diciendo: id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas, no sea que no haya suficiente para nosotras y vosotras. Pero mientras iban a comprar, llegó el esposo y las preparadas, escuche, ¿las qué? Las preparadas. ¿Usted estará preparado? Ahí está hablando de las preparadas. Dice: mas las preparadas entraron con él a la fiesta de bodas y fue cerrada la puerta. A la fiesta. Si aquí se hace una fiesta, dentro de la fiesta hay 2 tipos de personajes. Para mí, yo como lo veo aquí en el contexto de esta palabra: la esposa, la novia y el novio que se van a casar, y los invitados, ¿cierto? Esa es la fiesta de boda. Pero aquí dice: pero mientras
iban a comprar, llegó el esposo y las preparadas entraron con él a la fiesta de bodas y fue cerrada la puerta. O sea, que dentro de la fiesta se quedaron tanto los invitados como la novia y los otros quedaron afuera. Estamos hablando de la fiesta. Y en la fiesta hay dos tipos de personajes: invitados y quienes están en la fiesta. O sea que las otras se quedaron afuera. Pero ¿saben por qué? Por falta de preparación. Pero nuestra preparación también tiene que ser en Teshuvá, en santidad, en Kedushá. Porque no nos vamos a presentar ante el Rey inmundos e impuros. Todos tenemos que ir limpiando nuestra ropita, mis hermanos. Tenemos que hacerlo. Y cada uno de nosotros sabrá en qué tiene que trabajar. Porque el Señor nos muestra a nosotros qué es el problema de cada uno. En unos, de pronto el problema será la envidia. Que no puede ver que otro como que esté echando para adelante porque le da como rabiecita. Ahí se ven las congregaciones, mirando a la hermana fulana, que se la está ya levantando manos. Eso es un espíritu inmundo que hay ahí. El otro será la vanidad, digamos. Puede ser su parte como, como les decía yo por ahí he visto pastores, no voy a decir ningún nombre, pero he visto un pastor de otro país, pero no veo sino que toma selfies desde todos los ángulos y siempre las ponen. Yo no veo que ponga una foto de su congregación ni nada así, sino que son puras selfies de él. De pronto lo he visto con la esposa, pero es como mostrándose, y me parece horrible eso, la vanidad. En otro será la murmuración, andar chismeando, porque le cuento una cosa, dentro de todas las cosas, ese será otro. Y ese es uno de los graves. Cuando usted empieza a murmurar de otro, cuando usted empieza, mire, en lugar de usted murmurar y chismear de otro, cierre su boca y ore por él, ore por ella. Diga: Señor, cambia esa persona, transfórmala, yo te lo pido, oro por ella. Pero usted no está diciendo: mira, fulano de tal o fulano, mire que ella bla, 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 bla. Eso es una lengua viperina que el Señor, de las cosas que deteste la Shomara, sembrando cizaña, tomando partido por otras personas. Eso es horrible. Otro es que tenemos el espíritu de Absalón, creando división, hablando mal de los líderes, de pastores, o en todo donde están, porque nunca se quisieron someter a una autoridad. Tal vez tendrán una mala imagen de su papá, de la imagen paterna. Otro de pronto será ¿cómo podríamos decir a eso? Cuando una persona, la indelicadeza. Bueno, y todos tenemos que ver, porque sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. O sea, tenemos que entrar allá limpiecitos, mis hermanos. Tenemos que estar preparados. Entonces tenemos aquí la tareita de leer la palabra, estar en oración y limpiados pues de toda contaminación de cuerpo y de espíritu, lo dice la palabra. Dice: siendo benignos unos con otros, no echando hechos el uno al otro. Y no dice así. Y dice que cuando nosotros veamos a otro con un problema, que aparte le digamos todo. Pero deje usted de estar hablando de su hermano, de su hermana. Vamos a tener, yo quiero que esta semana, delante de la don que está aquí en este momento, yo de aquí en adelante, lo que pasó de aquí para atrás, sabemos que fue equivocación. Pero hoy llegue a su casa y pida perdón. Yo no sé a qué les estaría hablando, por la lengua cizañosa que a veces tienen las personas. Porque de hoy en adelante yo se lo voy a reclamar y se lo voy a reclamar a nadie. Y si no quiere que a su vida le llegue maldición, deje esa lengua cizañosa y deje la murmuración, porque tenemos que prepararnos de aquí en lo sucesivo en santidad. ¿Y sabe qué es de las primeras cosas que tenemos que purificar? Fruto de labios que confiese su boca. Porque ¿cómo vamos nosotros a adorar al Rey de Reyes y diciendo: ¿no te parece a esta que se las da, a esta que o a este otro que se las pide y se las pica? ¿Cómo es que con esos labios que usted está honrando al Señor, usted está maldiciendo a su hermano y hablando mal de su hermano? Usted está preparando santidad, está teniendo su aceite limpio.
en esta congregación tiene que haber personas que en lugar de criticar a su hermano o a su hermana, oren por él. Y si es que lo desespera mucho, llame a la hermana o al hermano y dígale: hermano, vea, yo voy a orar por usted por esto. O la envidia, o yo qué voy a saber, porque se supone de que todos estamos en el arca, como cuando estaba en el arca de Noé, que les he dicho que eso no olía bueno, olía maluco, porque iban mirabas elefantes, leones y todos haciendo sus heces y sus cosas ahí, eso olía muy maluco, pero todos estaban a salvo. Sí, todos tenemos nuestras cochinaditas, pero preocupémonos. Miren, nosotros, el cuerpo del Señor es como nuestro cuerpo, por decirlo de alguna manera. Unos serán manos, otros pies, otros ojos, otros cabezas, todos hacen parte de la misma familia. Si hay unos hermanos que tienen el don de la profecía, y otros hermanos que tienen el don del discernimiento de espíritus, si tienen otros el don de liberación, si tienen otros el don de sabiduría, el don de la palabra, no envidie lo que otro hermano tiene, porque todos hacen parte del cuerpo del Mesías. No digan: miran a este, es que hace interpretación de lenguas. No le creo. En lugar de decir esa palabra tan cizañosa y tan ponzoñosa como una víbora, como una áspid venenosa, dígale: Señor, sácame esto de mi corazón, porque esto no es tuyo, Señor. Es un veneno que quiso colocar en mi corazón el enemigo. Preparémonos. Yo, como pastor, como Roy de esta congregación, tengo que decirles a ustedes que tenemos que limpiarnos, mis hermanos. El tiempo se terminó. Tenemos que vivir en Kedushá, en santidad, y ser santos de labios, fruto de labios que confiesan tu nombre, dice la palabra. Eso es lo que tenemos nosotros aquí. Continúa allí entonces diciendo esto, dice, el 11 dice: luego las otras vírgenes también llegan diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo: en verdad os digo que nunca os he conocido. Mis hermanos, qué triste que de pronto pensemos que somos escogidos y no lo seamos. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Adón dice que por sus frutos los conoceréis. Ustedes saben quién eran los fariseos. Los fariseos eran un grupo de gente que conocía muy bien la Torá, muy bien la palabra. Pero llega un momento en que esos fariseos eran tan conocedores de la palabra, pero tan poco hacedores, porque el que va a entrar al reino de los cielos no es el oidor frío, sino el que hace la palabra que el Señor dice. Tú y yo estaremos preparados para ese tiempo y para ese momento. Tenemos que mirar nosotros dentro de nosotros mismos, realmente, si nosotros somos o no somos parte del Señor. Tenemos que acabar con los celos, tenemos que acabar con las disensiones, tenemos que acabar con las envidias, porque eso es lo que manifestamos como familia. Nosotros podemos hablar muy bonito, muy lindo, pero si usted y yo verdaderamente no limpiamos nuestro corazón, va a ser muy complicado, porque no podremos mirar nunca a un hermano con misericordia. No podremos mirar nunca a un hermano en el amor del Señor. ¿Usted cree que cuando los fariseos al Señor estaban criticando, el Señor se agradó mucho? Sabía y les dijo: partida de víboras, sepulcros blanqueados. Así hay muchos en las congregaciones: sepulcros blanqueados, hablando lo normal el uno del otro, rajando el uno de la otra, y uno dice: ¿qué ha aprendido esta persona? Y de las cosas que el Señor dice que habrá en el último tiempo, es un derramamiento del Espíritu Santo como nunca lo ha habido antes. Dice la profecía de Joel que su Santo Espíritu se ha derramado sobre toda carne. Y lo que va a haber es un derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, cuando cualquier persona de pronto tenga, el Señor le dé un don de algo, vamos a decir, como no me lo dio a mí, entonces digo: no le creo. No, eso solamente lo puede determinar el pastor. El pastor que tenga de pronto la autoridad para decir:
Yo conozco cuáles son los dones del Ruach HaKodesh y sé que si ese don se está manifestando es porque es de él, pero lo sé porque la Biblia me lo está diciendo, no porque me lo imagino. Pero lo que otro hermano dijo, yo no le creo a ese. ¿Usted quién es? Va a preguntarle a la autoridad de él si realmente es así. Es lo mismo, mis hermanos. El Señor dijo una cosa en su palabra, que el que crea en mí, primero de su interior correrán ríos de agua viva. Y dijo, colocarán sobre manos sobre los enfermos y sanarán. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Colocarán sus manos sobre los muertos y resucitarán. Las señales los seguirán. Él no dijo, tiene que haberse leído, yo no digo, pues yo no veo que dice, tiene que haberse leído toda la Torá, saber hermenéutica, exégesis, saber una cantidad de cosas. Dicen, a los que creen, pero tienen su vasija llena. Aquí hemos visto muchos procesos de sanidades y liberación. Doña Carmen, allá en Yaromito se ha visto. Sí, pastor. Sanidad y liberación, ¿cierto? En mi hija. En tu hija, ¿cierto? Vemos la presencia del Espíritu Santo. ¿Quién ministró esa liberación? Era Lucía, Claudia y Humberto. Alba Lucía, Claudia y Humberto. Entonces cualquiera dirá, ¿quiénes son ellos? El Señor lo respalda. Y aquí hemos visto mucho. El Señor va a respaldar al que tenga esa unción dentro de él. Tenemos que tener esas vasijas llenas de aceite, esas lámparas llenas de aceite. Pero esa lámpara jamás se llenará de aceite si usted anda con una mente contaminada y con un corazón sucio. Usted puede levantar sus manos diciendo que ama al Señor, pero con sus actos puede mostrar todo lo contrario. Con su palabra. ¿Sabe por qué? Porque en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Y usted por una sola mala expresión, ¿cómo será que la palabra dice que tú no llames a tu hermano fatuo? ¿Sabe qué es eso? Estúpido, tonto, bobo. Si eso lo dice el Señor, ¿lo estoy diciendo yo? Dice la palabra. Si usted dice, que no lo creo en mi hermano o esa hermanita es muy histérica, ya como ni lo diga, hermano. Porque si es una hija o un hijo de Adón, al Señor le duele. ¿Y sabe por qué? Porque nuestro Padre Celestial es como un padre y madre, es como su amor es tan grande que no permite que ni siquiera eso. El único que tiene el derecho para juzgarlo, criticarlo y condenarlo es el Señor Yeshua, no más. Usted lo único que puede hacer por él es orar por él, aconsejarle a él, pero no hacer la shonjara. La shonjara quiere decir lengua maligna, ¿no? Hablar más de las espaldas de él, así sea con algo cierto. No. Entonces yo quiero hoy, empecemos por purificar también esos labios. Porque de mi lengua no pueden salir aguas dulces y amargas. De una fuente no pueden salir aguas dulces y amargas. Con la misma lengua con que tú bendices al Adón, maldices a tu hermano. Maldecir es hablar mal, maldecir, hablar en contra de otro, y más siendo hermano de la fe. Tenemos que empezar por limpiar nuestra casa, que esta lámpara esté llena de su presencia. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que empezar por nosotros mismos, en lugar de estar señalando a la iglesia de allí, al pastor de allí, al líder de por allí. Porque usted no se empieza señalando a sí mismo. Dice, yo tengo esto malo y aquello y aquello y aquello, y trabajo primero en mí antes de fijarme en la mota que tiene el ojo de mi hermano. Tengo que mirar la viga que está en el mío. Eso es lo que nos dice la palabra, para estar preparados para ese gran momento. Ese es un momento sobrenatural y maravilloso en que Él viene por sus escogidos. Vendrá, pero primero tendrá que venir la tribulación. Usted y yo tenemos que estar preparados, y si no nos preparamos en estas pequeñas cosas, cuando venga el tiempo de la tribulación, ¿qué va a pasar? El Señor va a estar con usted, ¿o no? Dice, yo me alejo el que se aleje de mí, dice la palabra. Yo me aparto el que se aparta de mí. Sencillamente está diciendo, si usted no está diciendo lo que yo estoy diciendo, le estoy ordenando, yo me aparto de usted. Y eso es lo que está diciendo la palabra. La
palabra te está diciendo algo radical hoy. Es el Señor el que está hablando. Pero cuando tú tienes una lengua de bendición, una boca de bendición, tus actos son buenos, tú buscas al Señor, tú oras al Señor, todo en tu vida empieza como a tener una atmósfera tan hermosa que cuando usted habla, la gente empieza como a colocarle cuidado, porque hay algo, eso se llama carisma en griego. Hay un carisma en su voz, en su lengua, que produce cosas preciosas. Empezando que usted puede orar por alguien con la certeza de que el Adón le va a escuchar y se va a sanar. Hay una cosa preciosa en su lengua. Usted tiene como ese carisma en el poder de la palabra. Y lo que usted ora, el Señor lo respalda. Yo he visto muchas oraciones que aquí se han hecho y que de pronto he hecho y que el Señor las ha hecho. Yo no soy el que hago los milagros, sino Él, pero sí hago lo que Él me dice y respalda las oraciones que yo hago. Y ustedes lo han visto acá. Pero una persona que mantiene hablando de otros a espalda y maldiciendo a sus hermanos, hablando mal de ellos, es maldecido. Y después le está orando al Señor. ¿Sabe qué le está diciendo el Señor en lo secreto? Hipócrita. Con esa lengua con que me estás adorando, estás maldiciendo a mi hija y a mi hijo, que son mis hijos, a tu hermano. Hipócrita. Anda primero y ponte a cuentas con él antes de que me vengas a adorar nuevamente. Eso es lo que está diciendo la palabra. Entonces tenemos que irnos corrigiendo en eso. Primera de Pedro, por favor. 1. Querían una palabra larguita. Ahí la tienen. Uno 13. Sí, mis hermanos, las cosas hay que decirlas como son. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y a veces la palabra incomoda. Hay algunos que dicen, que dirán, yo he escuchado a esos hermanos que han dicho, no, mira que fulano dijo que de pronto no iba a volver porque le había tirado a él. No, yo no tengo la culpa, la palabra habla. Es la palabra la que está hablando. Y es el Señor que está colocando el dedo en la llaga, no yo. La palabra. A veces hay otros que dicen, uy, es que pura, no tiene mentirosos sino bibliazos. No, palabra lo dice. Dice, primera de Pedro 1:13. ¿O no, mis hermanos? ¿Aló? ¿Aló? Bueno, primera de Pedro 1:13 dice, por lo cual, habiendo seguido los lomos de vuestro entendimiento, los lomos, ¿ustedes saben qué son los lomos? Lo voy a decir, los lomos bíblicamente son los testículos. O sea, amárreselas en nuestro idioma acá, no muy coloquial, de amárreselas donde sabemos. Eso es ceñir los lomos, para que me vayan entendiendo, para que vayan entendiendo la Biblia, mis hermanos. Aquí se enseña la Biblia bien, como es. Dice, por lo cual, habiendo ceñido los lomos de vuestro entendimiento, o sea, sed sobrios, escuchen, y tened vuestra esperanza puesta por completo en la gracia que os será traída en la revelación de Yeshua Mashiach. Entonces tenemos que tener ceñidos los lomos de nuestro entendimiento. Cuando nosotros entendemos, el Espíritu Santo está llamando. Cuando tenemos ceñidos los lomos de nuestro entendimiento, es que nosotros nos colocamos y nos afianzamos en la línea de lo que el Abba quiere que conozcamos. Él quiere que conozcamos su palabra. Porque si tú conoces su palabra, tú podrás orar y obtener respuesta del Señor. Tú podrás echar fuera de demonios. Tu vida será de bendición entre tus hijos, porque tu Padre Celestial, que es nuestro abacados, va a respaldar cada cosa. Amén. Porque tu lámpara va a estar encendida. Entonces dice allí la palabra, dice, sed sobrios y tened vuestra esperanza puesta por completo en la gracia que os será traída en la revelación de Yeshua Mashiach, como hijos obedientes, no amoldándoos a las antiguas pasiones que teníais cuando estabais en vuestra ignorancia, sino según el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. O sea, miren, mis hermanos, los pactos fueron hechos para el pueblo de Israel, no para los goyim, no para los gentiles. Que en la dispersión 10 tribus se fueron hacia el norte y nunca regresaron.
pero se mezclaron con otras tribus, pero siguen siendo pueblo de Israel, dentro de las cuales estamos nosotros. Yo estoy seguro que Amén. es para el pueblo de Israel. Hoy en día, ¿no? Los cristianos por ahí dicen, no, es que uno es el pueblo de Israel y el otro es para los gentiles. No, la palabra gentil quiere decir apartado de Dios. Eso es para usted y yo lo sabemos. Es para nosotros, porque para los goyim no son los paganos, para los gentiles no es el pago. Cuando usted estudie la palabra y la va a conocer más a profundidad, se va a dar cuenta que tenemos el privilegio de llamarnos hijos de un Elohim vivo, porque conocemos nuestra verdadera identidad espiritual, la cual nos ha traído el Señor. Lucas 12, 35. Aquí ya van dos cositas que usted tiene que hacer. ¿Estamos? Dice aquí, estén ceñidos vuestros lomos, amárresela donde tienen que ser bien. Estén ceñidos vuestros lomos y encendidas vuestras lámparas. O sea usted, tenga la berraquera para obedecer la palabra y para vivir en santidad, kedushá, en santidad, obedeciendo la palabra de Jehová. Usted quiere ver manifestaciones sobrenaturales del Señor en su vida y ver santidad, porque es que hay muchos que quisieran mucha bendición, pero no le obedecen al Rey. Son hijos de rebeldía, hijos soberbios, preparados para la ira. ¿Sí o no? Entonces sigue así, dice, y sed semejantes a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran al instante. O sea, Él viene por nosotros, pero hay que estar allí. Dice, bienaventurados aquellos siervos a quienes cuando venga su Señor los halle velando. ¿Qué es hallar velando? Cuando usted está velando, está orando, está viviendo en santidad y se está limpiando, porque esto es una guerra diaria, mis hermanos, con la carne. Todos los días usted se está limpiando de cosas, todos los días la embarramos, cometemos, porque es que esta carne tiene unas tendencias naturales que son tremendas, pero tengo que subirla. Y yo quisiera decirles que cada día, en la noche, decirle, Señor, hice esto mal, hablé mal así, pensé esto mal, perdóname. Es una lucha. Pero bueno, nosotros los hijos del Señor luchamos. La gente que está en el mundo, los hijos de perdición, ni luchan, esos siguen las mismas, hablando los unos de los otros, bebiendo, emborrachando, fornicando. Por lo menos nosotros luchamos. Pero yo, como rol de esta congregación, tengo que decirles que los tengo que llevar de la mano a ustedes allá. ¿Saben por qué? Dice la palabra, fórzalos a entrar. Porque espaciosa y grande la puerta que conduce a la perdición. O sea, usted quiere vivir perdidamente, que tenga muerte. Yo les dijera a ustedes, tranquilos, que eso por la gracia tienen. Parece en la cabeza que el Señor al fin y al cabo les va a perdonar todo. Pero dice la palabra allí, sed santos, porque yo soy santo. Guardémonos todos los días, que cuando nos vamos a acostar todos los días en la oración de la noche, le podemos decir, Señor, perdóname. Todos los días violamos su Torah, sí, de pronto con pensamientos o palabras, o un día que no leímos, porque es que hasta el no orar es un pecado. Y dice en Juan que el no orar, dice la palabra que un pecado es violación de la Torah. Eso es. Entonces levantémonos diario, y yo sé que dice el Señor que el Señor, si confesamos delante de Él nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. ¿Y sabe dónde se va a llevar nuestros pecados? Dice que al fondo del mar, que nunca jamás, escúcheme hermano, nunca jamás se va a volver a acordar de nuestros pecados y transgresiones. Pero eso no es que se nos vuelva una costumbrecita de que hoy hice lo mismo, pero mañana la volví a embarrar. Porque eso es tomar, eso es burlarnos del Señor. Eso es que hoy lo hagamos, lleguemos a nuestra casa, pidámosle perdón y decirle, Señor, permíteme ser y vivir verdaderamente en santidad. Es eso. Porque hasta el día de hoy la hemos embarrado, hermano.
hermanos. Hasta el día de hoy hemos violado su Torah. Y si Él viniera el día de hoy a hacer un examen de nosotros, como la vara que pasa a la oveja para ser examinada, a ver si tiene garrapatas, piojos o algo, encontraría muchos bichos y no pasaríamos. Si queremos ser examinados por el Señor, empiece usted por echar específico a su lengua, por favor. Pues específico espiritual, que maten todos esos bichos de... No vayan a hacer eso en las casas. Es una forma de hablar, pero verdaderamente tenemos que empezar a limpiar nuestro corazón. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque no es lo que entre por la boca del hombre lo que tanto lo contamina. Al fin y al cabo, esta carne se irá a la tierra. Dice, no es lo que entra, es lo que sale de tu boca, porque de tu corazón procede, y del corazón salen los conflictos, las fornicaciones, los homicidios, los adulterios. Lo dice la palabra. Yo veo personas hablando mal de su suegra, hablando mal de su cuñada, de su cuñado, de su hermano, de su hermana, del esposo, de la esposa, de los hijos. Hágase un examencito, mire a ver cómo está, que necesitamos vivir en santidad. Entonces dice allí, estamos en Lucas 35, ¿no es cierto? Dice el 37, entonces, bienaventurados aquellos siervos a quienes cuando venga su Señor los halle velando. De cierto digo que se ceñirá y los reclinará a la mesa y pasando les servirá. Y aunque venga en la segunda y aunque venga en la tercera vigilia y los haya así, bienaventurados son. O sea, en todo momento, cuando llegue, ahí están, haciendo lo que él llama, orando, velando, viviendo en santidad, purificando esa lengua. Dice, pero sabe esto, que si el amo de la casa supiera que ahora sí va a venir el ladrón, no dejaría forzar su casa. También vosotros están preparados, porque el Hijo del Hombre viene a una hora que no pensáis. ¿Qué hacerlo, mis hermanos? Eso es algo diario, continuamente. Los tiempos están muy cerca. A nosotros no nos va a sorprender como ladrón en la noche, lo dice la palabra. Nosotros estamos viendo los Moadim, las estaciones y lo que está pasando. Vemos las señales de lo que está sucediendo. Ya les mandé yo un audio misterio esta semana sobre un candidato del antimesías que hay ahora. ¿Sabe qué me sorprendí? De ver que la esposa de este hombre, que es el presidente de Francia, le lleva 25 años de edad, a él lo doble de edad, y que él, siendo estudiante, se entró en ese, no sé decir el enamoramiento que ya tiene 64 años. Cosas que son raras, ¿no? Vengo. Entonces, mis hermanos, el día y la hora que no nos sorprendan. Yo definitivamente tengo que decirles que vivamos como el Señor nos ha mandado que vivamos. No es fácil, pero dice la palabra que el Señor nos coloca tentaciones más grandes que las que podamos soportar. Cuando usted sienta tentación a obrar, por cada uno tenemos nuestra concupiscencia, cada uno tenemos nuestra tendencia, cada uno hagamos la labor por estar bien cada día. Convirtamos en cada día como si fuera el último día, como si Yeshua fuera a venir el mañana, cosa que cuando usted termine y yo terminemos el diario vivir, digamos: Señor, hoy fue un día maravilloso, hoy oré por ti, hoy leí la Biblia, hoy oré por los hermanos, hoy oré por mi esposo, por mi esposa, bendije a mis hijos, bendije a todos los que me rodean, y de mi boca, Señor, no salió ninguna maldición para nada. Antes lo contrario, oré por ellos, porque las partes más nobles del cuerpo es las que más se cubren. ¿Sabía usted eso, no? Así es con los hermanitos que son como los más neciecitos, o como de los que más nos burlamos. Ojo, son los que más tiene usted que cubrir. Son los que usted más tiene que cubrir y por los que más tiene que pedir. Muy bien, mis hermanos. Entonces, vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que nos llene de su presencia, de su hermosa presencia. Hoy tenemos comunión.